Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro discipulado. Es nuestro deseo que Dios les esté bendiciendo, que Dios nos esté guiando a todos a crecer cada día más en el conocimiento de Él y que nuestro carácter esté siendo conformado, ¿verdad?, al carácter de Jesucristo. Ya hemos estado hablando, de hecho, en estos últimos videos acerca del carácter. Vimos anteriormente la primera cualidad, que es la sabiduría, y vimos también la debilidad del carácter, ¿verdad?, que es la necedad. Tuvimos varios ejemplos, ¿verdad?, de actitudes necias también, que debemos esforzarnos, hermanos, pues por no tenerlas más en nuestra vida. Vimos 11 cualidades de una persona sabia según la palabra, dentro de las cuales pues estaba el temer a Dios, el saber escuchar, el recibir la corrección, etcétera, ¿verdad? Ahora en este tiempo, hermanos, vamos a estudiar dos cualidades del carácter. Y estas cualidades que vamos a ver ahora son la mansedumbre y la humildad, ¿sí? Estas cualidades, hermanos, de hecho, la palabra dice que ante los ojos de Dios es algo hermoso, ¿verdad? Aun cuando pareciera que están relacionadas, hermanos, realmente no son lo mismo. Recordemos, de hecho, hermanos, que nuestra apariencia exterior, ¿verdad?, es valiosa a los ojos del mundo, es importante, claro. Pero para Dios, hermanos, lo más valioso es nuestro carácter interno, ¿se dan cuenta? Eso es lo más precioso a la vista de nuestro Dios. Esta cualidad, hermanos, es un atributo que, de hecho, la encontramos en el carácter mismo de Jesús. Él nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice Jesús, y hallarán descanso para sus almas. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es manso, Él es humilde de corazón. Cristo no vino a hacer su propia voluntad, Él no vino a buscar su propia gloria. Hermanos, Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Leemos en el capítulo 5 de Juan, el versículo 30, como Jesús dice, yo no puedo hacer nada, dice, por iniciativa mía. Y como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros, hermanos, caminamos en mansedumbre, estamos caminando, de hecho, en los pasos de Jesús. Por eso es algo muy precioso para nuestro Padre Celestial, esta cualidad en nosotros. Porque, hermanos, para Dios, su Hijo Jesús es el mayor gozo, es el deleite de Él. ¿Se dan cuenta? Jesús, hermanos, es el único puro y justo. Él es perfecto en santidad, Él es perfecto en hermosura. Y cuando Dios habla acerca de su Hijo, y lo vemos, ¿verdad?, en las Escrituras, Él se expresa de Jesús diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me he complacido, ¿verdad? A Él escuchen. Eso lo leemos en Mateo 17:5. Por eso, hermanos, es que cada uno de nosotros debemos anhelar ser como Cristo. Miren, hermanos, nosotros no tenemos belleza propia, ¿sí? Nuestro corazón, de hecho, es un corazón pecaminoso, ¿verdad? Pero al ser salvados, hermanos, hemos sido cubiertos con la justicia de Jesús. Pablo habla a los Corintios en el capítulo 5, el versículo 21, dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado, ¿verdad?, por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y en su segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 15, dice que porque fragante aroma de Cristo, dice, somos para Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos de saber, hermanos, que mientras más nos parecemos a Cristo, escucha eso, más agradables somos ante los hijos de Dios. ¿Verdad? Hermanos, es el deseo de nuestro Dios que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el mayor propósito de Dios para nosotros, que su Hijo sea formado en nosotros. Así que, hermanos, para ser mansos y humildes como Jesús lo es, tenemos que comprender también, ¿verdad?, estas cualidades precisamente a la luz de las Escrituras.
Y también tenemos que observar y tenemos que ver y entender cuáles debilidades son de hecho contrarias a estas dos cualidades, ¿verdad? Y las dos debilidades contrarias a estas dos cualidades son el orgullo y la ira, ¿verdad? Leemos en Lucas capítulo 18, 14, y ahí se nos dice que cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y la palabra dice en Isaías 57, 15, que Dios habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que hermanos, aquí observamos claramente la estima que Dios tiene por las personas humildes, ¿verdad? Jesucristo, hermanos, fue el ejemplo supremo de humildad a lo largo de su vida. Vemos cómo Él nació, hermanos, en circunstancias muy humildes. Cristo fue obediente a sus padres terrenales. Y Él le dijo a sus seguidores, ¿verdad? De hecho, lo leemos. Él dijo, estoy entre ustedes como el que sirve. De hecho, Cristo lavó los pies de sus discípulos y Él se humilló, hermanos, hasta la muerte y una muerte de cruz. Es lo que Pablo explica en los Filipenses. Hermanos, no hay duda de que la humildad es una característica de Cristo y nosotros como creyentes en Él debemos ser imitadores, ¿verdad? De la manera como Él vivió su vida humana aquí en la tierra. La humildad, hermanos, se manifiesta en todas nuestras relaciones. Ahí es donde se muestra la verdadera humildad. En primer lugar, con Dios, ¿verdad? En segundo lugar, con nosotros mismos. Y después con todos los demás. Y miren, hermanos, la humildad ante Dios, en primer lugar, comienza al contemplar a Dios en toda su majestad. Y nosotros nos humillamos ante Él, nos humillamos ante su presencia. Reconocemos, de hecho, que sin Él no somos nada. Ahí es donde se muestra la humildad, es donde empieza, ¿se dan cuenta? La humildad ante Dios, hermanos, se demuestra en nuestra vida cuando dependemos de Él en cualquier circunstancia. Se demuestra cuando lo buscamos en oración. Se demuestra cuando buscamos conocerle a Él en su palabra. Se demuestra cuando obedecemos sus mandamientos, sus preceptos. Una persona que es humilde ante Dios, hermanos, es humilde para con la palabra, ¿se dan cuenta? El ejemplo que vemos en la Biblia, cuando el rey Josías escuchó las palabras del libro de la ley, dice la Biblia que él rasgó sus vestidos, diciendo, porque grande es la ira del Señor, ¿verdad? Que se ha encendido contra nosotros, decía el rey Josías. Dice, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro. Puedes leer ahí en Segunda de Reyes, capítulo 22, a partir del versículo 11. Hermanos, Josías entendió que la palabra de Dios, ¿verdad?, era la máxima expresión, ¿se dan cuenta? Era la máxima expresión de Dios para nosotros. Qué interesante, ¿verdad? El rey Josías, hermanos, cuando él escuchó estas palabras, él supo que esas palabras eran la palabra de Dios y era la expresión precisamente de la voluntad de Dios para su pueblo. Y esa voluntad debía de ser obedecida, ¿se dan cuenta? Y Josías sabía que no obedecerla, de hecho, iba a traer juicio de Dios. Así que Josías se humilló. Él no discutió la palabra, hermanos. Él solamente la obedeció. Hermanos, como creyentes, no debemos considerar, escucha esto, no debemos considerar las Escrituras solo como una fuente de información, ¿verdad? Como una fuente de información acerca de Dios. Hermanos, cuando nosotros consideramos las Escrituras, debemos considerarlas como la expresión de la voluntad de Dios para nuestra vida diaria. ¿Se dan cuenta? La Biblia, hermanos, la Biblia no fue dada solo para aumentar nuestro conocimiento. ¿Me explico? La Biblia Dios nos la dio, hermanos, para guiar nuestra conducta. Por eso, cuando la consideramos, debemos considerarla como la voluntad de Dios para nosotros. Esta humildad ante Dios, hermanos, es la base de todas las relaciones en nuestra vida. De ahí es de donde dependen todas las relaciones que tenemos. El que en primer lugar seamos humildes, ¿verdad?
al venir al Señor. Cuando nosotros vivimos, de hecho, sin esta verdad y vivimos sin oración, vivimos sin considerar al Señor, pues prácticamente le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos, ¿verdad? Es como si le dijeras, yo ¿por qué te voy a pedir que me ayudes? ¿O por qué te voy a pedir que me guíes? Yo tomo buenas decisiones y no te necesito. ¿Se dan cuenta? C.S. Lewis dijo que algo muy interesante. Él dijo, de acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. Fíjate qué cita tan impresionante dijo este hombre. Dijo, la fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo lo demás son meras picaduras de pulga en comparación con él, con el orgullo. Y dice, fue por el orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. ¿Se dan cuenta? Así que hermanos, sepamos esto, ¿verdad? La humildad con Dios, en primer lugar, viene cuando nosotros nos humillamos ante Él. Luego, la humildad con nosotros mismos, conmigo mismo, hermanos, se muestra con respecto a lo que hemos recibido de Dios. Tales como nuestros dones, ¿verdad? Las habilidades, los logros que tenemos. Hermanos, es cuando ahí reconocemos precisamente con gratitud que todo proviene de la mano de Dios. Todo logro que tú tienes, toda habilidad que posees, hermanos, viene de la gracia de Dios, ¿verdad? Así como viene a nuestras vidas la salvación. Es por su gracia. No hay nada que podemos hacer si no fuera por su gracia. Pablo habla a los Corintios en el capítulo 4, el versículo 7, y dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no recibiste, no? Y si lo recibiste, dice Pablo, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Hermanos, toda habilidad, toda ventaja que tengamos procede de Dios. Y Él es quien nos lo ha otorgado, para que nosotros solamente seamos mayordomos. Pero ¿sabes para qué? Para servirle a Él. Por eso Dios nos dio todas esas habilidades, todos esos dones. Por eso Dios permite que tengamos logros. Porque Él está esperando que con todo eso que Él nos ha otorgado podamos servirle. Vemos como Pablo mismo también, hermanos, él no rehusó ser reconocido por sus habilidades, ¿verdad? O su trabajo diligente. Él se rehusó a eso, perdón. Él no estaba haciendo pompa de todos los logros que él tenía. ¿Se dan cuenta? Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios, ¿se dan cuenta? Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice Pablo, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, dice Pablo, he trabajado mucho más que todos ellos. Y termina diciendo, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Se dan cuenta? Pablo se rehusó, hermanos. Él se rehusó a recibir, ¿no?, ese reconocimiento. Él se rehusó a ser reconocido por las habilidades o por el trabajo tan arduo y diligente que él había hecho. Él termina diciendo, es la gracia de Dios en mí. Ahora, Pablo atribuía precisamente su esfuerzo, ¿verdad?, en el trabajo que él desempeñaba para Dios. Él lo atribuía, a la gracia de Dios. En muchas ocasiones escuchamos a algunos cristianos, ¿verdad?, que cuentan cuánto han hecho, ¿no?, en el servicio a Dios. Y se llenan la boca cuando dicen, uy, yo he enseñado clases, he dado clases a los niños durante 10 años sin interrupción. O a veces también dicen, uy, yo he aconsejado a las personas más difíciles, me han tocado, ¿no? O hay otros que dicen, yo soy uno de los pocos fieles a las reuniones de oración que se hacen semanalmente, ¿no? Y peor aún, cuando dicen, no, es que la iglesia está sostenida porque yo soy el que está orando, hermanos. Qué horror, ¿no? Qué impresionante, qué soberbia, qué orgullo tan grande en el corazón. Hermanos, tal vez nosotros no hemos caído en eso, ¿verdad? O tal vez sí. Y si es así, hermanos, debemos recordar que
En primer lugar hay que atribuir nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, toda la labor que podamos hacer, debemos de atribuirlo a la gracia de Dios. No somos nosotros, no tenemos nosotros nada que pudiéramos jactarnos, lo dije hace un momento, Pablo dice, ¿por qué si lo recibiste te jactas como si no lo hubieras recibido? Si hacemos algo es por la gracia de Dios, hermanos. Cualquier logro, si es secular, si es espiritual, siempre debemos verlo, hermanos, como la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? En la Biblia leemos, por ejemplo, cuando Moisés estaba dando las instrucciones finales, ¿verdad?, al pueblo de Israel, cuando era el tiempo ya en que iban a poseer o iban a entrar a la tierra prometida, Moisés les advirtió, hermanos, específicamente, ¿verdad?, contra el orgullo que proviene precisamente de atribuir el éxito a nuestros propios esfuerzos. Leemos ahí en Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 17. Moisés les dijo, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido toda esta riqueza. Entonces Moisés les dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. ¿Sí? Hermanos, la humildad con nosotros mismos se muestra precisamente ahí, reconociendo que todo es por la gracia de Dios, todo lo que logremos. Siempre tenga presente eso en su corazón. Y la humildad con respecto a nosotros mismos también, de hecho, consiste en que podamos atribuir no solamente todo lo que hacemos, pero todo lo que somos. Hermanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado, ¿verdad? Todo es por la gracia de Dios. Ahí es donde debemos estar parados, firmes en ese principio. Y luego la humildad ante los demás, hermanos, esa se demuestra cuando la gente nos trata mal. Ponga atención en esto. Se demuestra cuando los demás no opinan de la misma manera que nosotros. Cuando otros debaten nuestros puntos de vista, ¿verdad? Cuando hay una sumisión mutua, unos para otros. Se muestra cuando servimos a los demás. Se muestra cuando otros nos corrigen. Ahí se muestra, hermanos, la humildad en nosotros hacia los demás. Hermanos, el orgullo, ¿verdad?, se ve en alguien que cree que es mejor que los demás. ¿Te das cuenta? En primer lugar, la humildad cuando se muestra ante los demás en todos estos puntos que acabo de explicar. Pero el orgullo, hermanos, ese se muestra o se ve cuando alguien cree que es mejor que los demás. Cuando alguien piensa que no necesita de otros, ¿verdad? Aquel que cree que lo que él hace siempre es lo correcto. ¿Se dan cuenta? Y él piensa que todo lo que hace siempre está bien. Y el orgullo, hermanos, nos lleva en ese aspecto a depender, ¿verdad?, solamente de nosotros y no depender de Dios. Ese es un peligro muy grande. Hermanos, mostramos humildad suficiente cuando podemos ser enseñados, ¿verdad?, enseñables. O cuando admitimos también que nos hemos equivocado. Cuando hacemos eso, mostramos humildad. En la Biblia tenemos ejemplos de hombres, ¿verdad?, que mostraron esa humildad. Y qué impresionante, ¿verdad?, porque a lo mejor nos podemos identificar con ellos o a lo mejor no. Por ejemplo, tenemos en la vida de Apolos, ¿no?, en la vida de Pedro el apóstol. Pero en primer lugar vemos el ejemplo de Apolos, ¿verdad? Apolos lo hizo. ¿Cómo él mostró la humildad, hermanos? Él lo hizo aceptando la instrucción de otros. Lucas, por ejemplo, nos cuenta que se trataba de un hombre educado. Apolos era un hombre muy educado, con mucho conocimiento de las Escrituras. Y era alguien que hablaba con un gran fervor sobre Jesús. Era un hombre muy capaz, Apolos, ¿verdad? Él tenía muchos dones. Además era un obrero dedicado. Pero ¿saben qué? Apolos tenía una deficiencia. Su conocimiento en cuanto a Cristo era correcto, pero estaba incompleto. ¿Sí? Él solamente conocía el bautismo de Juan. Y cuando Priscila y Aquila, que eran una pareja devota, ¿verdad?, en la iglesia de Éfeso, cuando ellos le escucharon hablar, le invitaron, dice la palabra, a su casa
y este matrimonio le explicaron el camino de Dios. Eso lo puedes leer en Hechos 18, a partir del versículo 24. Ahora, hermanos, es evidente, ¿verdad?, que Apolos recibió la enseñanza de ellos, porque más adelante, ¿verdad?, cuando él quiso ministrar a otras iglesias, la iglesia de Éfeso escribió una carta a los cristianos de aquella región para que le recibieran. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Apolos fue humilde y él pudo recibir la instrucción. Esto habla mucho de la humildad de Apolos, hermanos. Otro ejemplo que también mencioné hace rato, ¿no? El hecho de que se puedan someter unos a otros, ¿verdad? Y en ese aspecto vemos el ejemplo de Pedro, ¿no? Pedro, el apóstol, hermanos, es una gran sumisión de la sumisión, pero ante la corrección de otro creyente. Qué impresionante es eso también, porque en la palabra, en la Biblia, hermanos, se nos relata que cuando Pedro llegó a Antioquía, ¿verdad?, Pablo tuvo que reprenderle por su hipocresía con respecto precisamente a los cristianos gentiles. Perdón. Ahora miren, hermanos, el reproche de Pablo fue un reproche severo, fuerte. Y ese reproche se llevó a cabo en público, ¿no? Y la palabra nos cuenta, hermanos, la reacción de Pedro, ¿verdad? Y no sabemos, porque no dice la Biblia, ¿verdad?, no observamos que Pedro guardara rencor al apóstol Pablo más adelante. No lo explica, pero lo que vemos es que en una de sus epístolas, por ejemplo, Pedro se refiere al apóstol Pablo y él dice nuestro amado hermano Pablo, ¿verdad? Eso lo dice Pedro en su segunda carta, el capítulo 3, a partir del versículo 15. Pablo, hermano, se sometió humildemente a la corrección. Se sometió humildemente a la corrección de otro creyente, ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, de Pablo y Pedro, ¿verdad?, ese creyente era Pablo y era más joven en el Señor, en la fe. Pablo era más joven como creyente en la fe, y sin embargo Pedro se pudo someter a esa corrección. Ahora bien, hermanos, la palabra humildad se refiere precisamente al acto específico de ceder el primer lugar, ¿sí? Como, por ejemplo, cuando estás en una fila para ser atendido, ¿verdad?, en algún negocio, tú puedes ceder el primer lugar que tienes. O cuando intentas conseguir un empleo importante, puedes ceder a alguien más, ¿verdad? Ahí es donde se muestra esa humildad, ¿verdad? Como lo estoy explicando, que se refiere al acto específico de ceder el primer lugar. Por otro lado, la mansedumbre, hermanos, puede ser hasta de alguna manera difícil de definir, ¿verdad? Podemos decir que la mansedumbre es suavidad en el trato por los demás, si quisiéramos definirla, o mostrar un cuidado sensible por los demás, ¿verdad? Sin olvidar, claro, los derechos, ¿verdad?, de esas personas. Ahora, miren, la diferencia entre estos dos conceptos, hermanos, es que la mansedumbre, pongan atención en esto, indica la manera como debemos de tratar a los demás. Ahí es donde se muestra la mansedumbre. Y la humildad, hermanos, es nuestra respuesta cristiana y correcta ante el maltrato de los demás. ¿Se dan cuenta esa diferencia? La mansedumbre puede ejemplificarse con el manejo apropiado de una caja de vasos de cristal, ¿verdad? Cuando reconocemos que la personalidad humana es valiosa, pero frágil, ¿se dan cuenta? Y debe de tratarse con cuidado. O sea, ser manso, hermanos, significa inclinarse para ayudar a otro, ¿se dan cuenta? Ahora, Dios constantemente desciende para ayudarnos, hermanos, y quiere que nosotros también hagamos lo mismo. Hermanos, ser sensible, pues, a los sentimientos de los demás. William Hendrickson dice que la palabra manso en el Nuevo Testamento se traduce como el que da descanso. ¿Se dan cuenta? Por eso podemos entender lo que Jesús dijo en Mateo, ¿verdad? Y esta expresión que él dijo, venid a mí y yo les voy a hacer descansar,
claramente nos habla de que el proceso de Cristo, hermanos, o el proceder más bien de Cristo, era siempre el que la gente pudiera sentir descanso en su presencia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué amor de nuestro Señor Jesús? Y qué intención Él tiene, ¿verdad? De que cuando estemos con Él, cuando estemos en comunión con Él, cuando estemos hablando con Él a través de nuestra oración, siempre podamos sentir ese descanso al estar en su presencia. De hecho, Mateo también en el capítulo 12, versículo 20, nos presenta otro cuadro de esa mansedumbre con que Cristo nos trata, ¿verdad? Que dice Mateo que la caña cascada Él no la va a quebrar. Dice que el pábilo que está humeando no lo va a apagar, ¿verdad? Y la caña cascada, hermanos, el pábilo humeante se refiere específicamente a la gente dolorida, ¿verdad? A los débiles espiritualmente hablando, que tienen muy poca fe. Es a eso a lo que se refiere. Vemos el encuentro, ¿no?, de Cristo con la mujer samaritana. Y eso ilustra también de una manera muy hermosa la mansedumbre de Cristo. Cristo la confrontó, hermanos, con firmeza, ¿verdad? Pero también con mansedumbre, ¿se dan cuenta? Ahora, hermanos, por algún motivo, ¿verdad? Que muchas veces nos cuesta creer, ¿no? Por algún motivo la mansedumbre, ¿verdad? El hombre muchas veces tiene ese conflicto por la hombría, ¿verdad? Que equivocadamente hemos entendido. Y eso, hermanos, olvidamos que es parte de nuestra personalidad. ¿Se dan cuenta, perdón? La mansedumbre es parte de nosotros. El hombre, de hecho, espera ver la mansedumbre en sus mamás, en sus madres, espera verla en sus esposas, en sus hijas, etc. Pero muchas veces el hombre no quiere ver la mansedumbre como parte de su propia personalidad. No lo quiere ver en sí mismo el hombre. Porque la imagen del macho, ¿verdad?, del mundo cristiano, tiene esa tendencia, ¿no?, de afectarnos de una manera fatal, hermanos. Pero miren, hermanos, el apóstol Pablo utiliza el ejemplo precisamente de la ternura de una nodriza para describir su propio carácter, su propia mansedumbre. Lo leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice Pablo: antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermanos, así que cuando un hombre es creyente, sobre todo, ¿verdad?, puede cultivar, un carácter manso, ¿verdad?, porque somos creyentes en Cristo. Puede un hombre ser sensible en su trato con los demás. Puede un hombre estar dispuesto, ¿verdad?, a vivir sin una rígida estructura de reglas, ¿no?, que los demás deben de obedecer al pie de la letra, ¿verdad? No, puede vivir sin esa lista rígida de reglas, ¿no? Un hombre puede preocuparse por otros, hermanos, en ese carácter manso. Un hombre puede dejar de ser brusco y puede dejar de ser descortés, ¿verdad?, con su esposa, con sus hijos. Un hombre puede, de hecho, hermanos, dejar de querer dominar a los demás por la fuerza, ¿no? Puede dejar de intimidar a las personas. Hermanos, la mansedumbre es una actitud humilde que se expresa en la paciencia. ¿Sabe dónde? Ante las ofensas. Ahí es donde se muestra la mansedumbre. Porque la mansedumbre es ausencia de ira, ¿verdad? Pero ¿cuándo mostramos esa ausencia de ira? Cuando somos lastimados, cuando somos criticados. Y tenemos el ejemplo de Jesús, hermanos, en esto. Porque el apóstol Pedro dice que cuando le maldecían, Cristo no respondía con maldición, ¿verdad? Dice que cuando él padecía, Cristo no amenazaba, sino que él encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo dice ahí en su primera carta, el apóstol Pedro, del capítulo 2, versículo 23. Hermanos,
La persona no mansa, escucha eso, la persona no mansa pierde el control de sus emociones y eso le va a llevar a la destrucción. De hecho, la ira, hermanos, nos lleva a tomar decisiones necias. La ira nos lleva a ser impulsivos, nos lleva a hacer nuestra propia justicia. Me la hizo, pues ahora yo me vengo. Pero una persona mansa, hermanos, es una persona tranquila, es una persona discreta, es una persona apaciguadora, ¿verdad? Es una persona de buenas maneras. ¿Se dan cuenta? Una persona mansa nunca es vengativa, hermanos. No es reaccionaria. No está a la defensiva todo el tiempo. Esa es una persona mansa que está imitando a Jesús. Dice Proverbios 16:32 que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿verdad? Que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que va y toma una ciudad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ejemplos tan directos y fuertes nos da el Señor, verdad? Y por el contrario, hermanos, el individuo, la persona que no es manso, más bien lo que dice la Biblia es que esa persona se asemeja a una ciudad derribada y sin muro, ¿verdad? Es lo que dice Proverbios 25, versículo 28. Pero hermanos, piensen en esto, si somos personas que fácilmente nos enojamos, hermanos, necesitamos examinar nuestra mansedumbre, ¿verdad? ¿Queremos ser como Cristo? Yo quiero ser como Cristo. Cristo fue la persona más mansa en esta tierra. Cristo no se defendió, lo acabamos de ver ahí en Pedro, ¿verdad? ¿Y saben por qué, hermanos? Cuando nosotros somos mansos e imitamos a Cristo, estamos siendo personas que hemos muerto a sí mismos. Y como hemos muerto a nosotros mismos, por lo tanto, hermanos, no nos debe de preocupar el insulto, no nos debe de preocupar las situaciones personales que vivimos, ¿verdad? Las ofensas que vivimos, porque como creyentes estamos abrazando la mansedumbre, ¿verdad? Estamos abrazando el mismo carácter de Cristo. ¿Me explico? Y nosotros no estamos buscando esa defensa por nosotros mismos. No estamos buscando, pues tú me hiciste, ahora yo te voy a hacer. No, hermanos. En ese sentido, la mansedumbre precisamente viene a ser también lo opuesto a la violencia. Viene a ser lo opuesto a la venganza, hermanos. Y vemos el ejemplo de David, cómo él demostró esa clase de mansedumbre, ¿verdad? Él se rehusó a matar al rey Saúl, ahí en la cueva. Y miren, David tuvo la oportunidad, y era una oportunidad tan fácil. Y la justificación era considerable, hermanos. David lo podía hacer, lo estaba persiguiendo, estaba huyendo con peligro de su vida, ¿verdad? Sin embargo, David, hermanos, él mostró precisamente ese carácter manso, ¿verdad? Desde el punto de vista humano era tal vez el más dejado, el más tonto, ¿verdad? Pero qué impresionante, ¿verdad? Que para Dios ese carácter de David fue algo agradable para el Señor. Y cuando él se atrevió a solamente cortar un pedazo de la capa, del manto de Saúl, dice la Biblia que él se turbó, ¿verdad? Entonces, hermanos, mostremos esa mansedumbre, hermanos. Mostremos esa mansedumbre en nuestras vidas. De hecho, la palabra en 1 Samuel, ¿verdad?, nos dice que la mansedumbre nos va a llevar al sufrimiento, ¿no? Nos va a llevar al sufrimiento, y Pablo lo dice a los Romanos, capítulo 8, versículo 36. Dice, por causa de ti somos puestos a muerte, dice, todo el día. Y dice Pablo, éramos considerados como ovejas para el matadero. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, hermanos, Martin Lloyd Jones dijo, ser manso significa que tú estás por completo acabado. ¿Se dan cuenta? Somos puestos, hermanos, como ovejas, somos considerados como ovejas para el matadero. La mansedumbre nos va a llevar al sufrimiento. Mansedumbre, hermanos,
se refiere en la vida práctica, escucha esto, a ser sensibles a las opiniones y a las ideas de los demás. Mansedumbre en la vida práctica, hermanos, se refiere a mostrar respeto por la dignidad de otra persona. Se refiere a evitar amenazas, se refiere a intimidar a los demás. Mansedumbre se refiere a evitar esa brusquedad, evitar ser descorteses. Mansedumbre se refiere a contestar a los demás, hermanos, con amabilidad, con respeto. Que podamos considerar las presiones, las inseguridades, ¿verdad?, a las que se está enfrentando la gente, ¿verdad? Se refiere a que no les humillemos, a que no les menospreciemos, ¿verdad? Que no menospreciemos al hermano caído, cuando ha caído en pecado, ¿verdad? Menos que participemos en chismes contra él, ¿verdad? La mansedumbre, el hombre manso más bien se va a lamentar y va a orar para que esa persona se arrepienta, ¿verdad? Y va a buscar restaurarle con mansedumbre, como Pablo enseña a los Gálatas en el capítulo 6. Dice Pablo, reconociendo que tú mismo también estás sujeto a la tentación. Esa mansedumbre, hermanos, se ve en nuestro trato, pero ¿saben dónde, hermanos? En nuestro trato hacia el empleado, hacia nuestros empleados, en el trato hacia el conductor, en el camión, en el autobús, en el trato hacia mi familia en primer lugar. Ahí es donde se ve esa mansedumbre, ¿verdad? El trato hacia los no creyentes, también hacia los que son creyentes, claro. Pero hermanos, tristemente muchas veces los cristianos somos menos humanos y considerados que los no creyentes. Y eso es triste, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser mansos. Por eso tenemos que seguir precisamente el ejemplo, hermanos, de nuestro Señor Jesús. Y miren, hermanos, por otro lado, la ira. La ira es algo que se manifiesta más en algunas personas, ¿verdad? Y hermanos, eso debe de ser erradicado de la vida de un creyente verdadero. No debe de explotar en ira el creyente verdadero. El orgullo también, hermanos, debemos reconocer, hermanos, el orgullo en una medida o en otra es algo que todos sufrimos. Nadie puede decir aquí que no tiene luchas contra el orgullo. En una medida o en otra, todos lo sufrimos. Y es importante, hermanos, que seamos personas que nos estamos cuidando constantemente del orgullo. Es importante. En primer lugar, reconociendo, ¿verdad? Eso. Si tú dices que tú no batallas con el orgullo, es lo primero que debes de tratar. El orgullo, hermanos, es una de las luchas que como hombres, ¿verdad?, y también las mujeres, vamos a tener toda nuestra vida. Como lo estoy explicando, quien diga que ya no batalla con el orgullo, es lo primero que debes de tratar, ¿no? Esa mentira en tu corazón. Es algo con lo que vamos a batallar toda nuestra vida. Todos, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque ese es un fruto del pecado, simplemente. Tenemos raíces de orgullo en nuestro corazón. Y a veces, hermanos, ni creemos que somos orgullosos, eso es lo peor. Pero, hermanos, sí lo somos. ¿Verdad? Sí lo somos. El orgullo es un mal muy grande en la vida del hombre. Y nosotros como creyentes no debemos jamás rendirnos, ¿verdad?, ante esta debilidad del carácter. Cuando nos damos cuenta que tenemos orgullo en nuestro corazón, hermanos, debemos hacer una guerra contra ese orgullo. Porque lo que dice la palabra es que si nos quedamos siendo orgullosos, ¿qué es lo que va a pasar? Seremos humillados. ¿Se dan cuenta? Miren, hermanos, es tan fuerte esa batalla con el orgullo que debemos de verlo así, de esa manera. El orgullo rompe matrimonios. El orgullo rompe familias. El orgullo, hermanos, separa padres e hijos. El orgullo te hace perder amistades. El orgullo te va a destruir. Y vemos, por ejemplo, en la palabra, la historia, ¿no?, del rey Nabucodonosor. Este rey dijo que no había una ciudad tan grande, que no había otro imperio tan majestuoso,
Y no llegó hasta ahí. Él terminó diciendo que él mismo había construido todo eso. Él se jactó de haber logrado eso, ¿no? Y él decía que la fuerza de su brazo, por la fuerza de su brazo, él había construido ese imperio. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo nos dice la Biblia que terminó Nabucodonosor? Bueno, terminó comiendo hierba en el campo, comportándose como un animal, castigado por su orgullo. Y de esa manera, hermanos, reconoció que solamente hay uno que merece la adoración y el reconocimiento, y ese es Dios. Hermanos, Dios quebranta a los orgullosos. El orgullo, hermano, la altivez, la arrogancia, la jactancia, todo eso son inútiles, hermanos. De nada nos van a valer cuando tenemos esas actitudes equivocadas. Y solamente cuando soy altivo, cuando soy arrogante, cuando me jacto, ¿verdad? Cuando soy orgulloso, todo eso me va a llevar a estar solo al final de mis días. Tienes que pensar eso. Todo eso solamente nos va a llevar a estar solos al final de nuestros días. Porque perdemos relaciones, hermanos, pensando que el problema está en los demás, cuando el problema está en nosotros. Tienes que ver eso con seriedad. El orgullo nos deja solos. En ocasiones el orgullo nos va a dejar sin esposa. Nos va a dejar sin el amor de nuestros hijos. Nos va a dejar sin iglesia. Hermanos, ¿cuántas personas rompen sus matrimonios por orgullo? ¿Cuántas personas dejan la iglesia por orgullo? Porque es más grande su orgullo. ¿Cuántas personas, hermanos, pierden a sus hijos por orgullo? Porque hay pensamientos ahí en la mente que están dando vueltas. No, pues que él me venga a pedir perdón. Yo no hice nada, ¿no? Es la culpa de él. Pues que él me llame, o que él me escriba, ¿no? O que él venga. Hermanos, Dios es enemigo de los orgullosos. ¿Sí te das cuenta de eso? Pero también dice la Biblia que a los de espíritu humilde, ¿verdad? Dios les va a exaltar. Hermanos, el orgullo derriba a los hombres, derriba a las mujeres. Y pueden llegar muy alto, ¿verdad? En esta tierra. Un hombre orgulloso se puede sentir muy orgulloso, válgame la redundancia, de todos sus logros. Puede llegar muy alto en esta tierra, pero hermano, terminará muy bajo en el reino de los cielos. ¿Se das cuenta? El reino de los cielos no es para los orgullosos, hermanos. Vemos a un hombre orgulloso, de hecho, en la Biblia, ¿verdad? A Amán. Este hombre no soportó que un hombre como Mardoqueo, ¿verdad?, no se postrara delante de él. Y Amán preparó una horca para su enemigo. ¿Y saben quién terminó ahorcado ahí? Amán. Su orgullo lo llevó a preparar su propia muerte. Su orgullo lo condujo, hermanos, a su propio castigo. Hermanos, debemos de tener cuidado con el orgullo. Cuidado cuando queremos ser, ¿no?, o cuando queremos honores de los hombres. Cuidado, hermanos, cuando queremos los aplausos de los hombres. O cuando buscamos la aprobación de otros. Cuidado cuando solo buscamos en que los hombres, ¿no?, nos den el visto bueno. Ay, soy tan bueno, ¿no?, y necesito que los demás también lo sepan. Que sepan que lo hago bien. Que sepan que lo estoy haciendo excelente y que me lo digan aparte, ¿no? Que me digan que estoy haciendo bien. Eso es orgullo, hermanos. Hermanos, como creyentes no debemos ir en búsqueda de la aprobación, ¿no?, de la aprobación de los hombres. Como creyentes debemos ir en búsqueda de la aprobación divina. Miren, hermanos, el corazón del siervo de Dios, escucha esto, no busca la exaltación de los hombres. El corazón del siervo de Dios no busca impresionar a los demás. ¿Qué es lo que busca? Busca la corona inmarcesible de gloria que Dios tiene para sus hijos en la eternidad. Lo que Pedro dijo en la primera carta, el capítulo 5, versículo 4, dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria. ¿Se dan cuenta? Es lo que debe de buscar el verdadero creyente. Un hombre orgulloso es aquel que tiene la vida espiritual en público, ¿verdad? Mucha espiritualidad en público, pero
no tiene una vida espiritual en lo secreto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El hombre orgulloso, hermanos, se muestra espiritual ante los hombres porque busca impresionarlos. Pero, hermanos, el verdadero creyente no busca impresionar a los hombres. Al contrario, él busca al Señor en lo secreto. Él quiere agradar al Señor. ¿Y qué va a pasar? El Señor lo va a recompensar en público. Ahora, hermanos, miren, no está mal mostrar nuestra espiritualidad, ¿verdad? Cuando yo estoy con los hermanos, no está mal, no lo malentiendas. Lo que es incorrecto es que yo quiera mostrar mi espiritualidad solo cuando estoy con los hermanos. Pero no hay un respaldo en la intimidad, en lo secreto. Por ejemplo, si solamente escuchas la palabra cuando estás con los hermanos, pero cuando estás en lo privado ni siquiera la lees, ni siquiera la escudriñas, esa es una alerta, hermanos, de que algo anda mal. ¿Me explico? O otro ejemplo, si solamente oras cuando estás en la iglesia, ¿no? Pero no tienes una vida particular de oración, hermanos, esa es una señal de alerta. Porque si es así, solamente estás mostrando espiritualidad cuando hay otros que te están mirando. Cuidado, hermanos. Ahí tenemos el ejemplo en la palabra del fariseo y el publicano, ¿verdad? Lo dio Jesús. Uno estaba mirando a Dios muy orgulloso, ¿verdad? Del fariseo. Y él estaba diciéndole a Dios, bueno, yo oro, yo ayuno, yo voy al templo, yo doy mis diezmos. Y este hombre fariseo se sentía muy bueno. De hecho, en su oración él estaba diciendo, yo no soy como ese publicano, ¿verdad? Y sin embargo, el ejemplo del publicano, ¿verdad? Él era una persona que estaba mirando al Señor, pero quebrantado. ¿Se dan cuenta? El fariseo miraba al Señor orgulloso, pero el publicano mira al Señor quebrantado. Casi ni siquiera puede pronunciar palabras. Y él se presenta a Dios como un pecador que no merece nada realmente del Señor. Cristo dijo ahí en Lucas 8:14, ¿verdad? Dando este ejemplo, dice que el publicano decía, o más bien él dijo que este hombre, este publicano, él descendió a su casa justificado antes que el otro, ¿verdad? Porque Cristo dijo, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, ¿cómo nos presentamos ante Dios? ¿Cómo nos presentamos delante de Él? Piensa en esto un momento. ¿Te presentas como un creyente que ya lo ha alcanzado todo? ¿O como un creyente necesitado de la gracia de Dios? ¿Te presentas como un pecador que aún necesita su misericordia y que necesitas crecer también en santidad? Hermanos, esta es una realidad. Miren, redimidos o no, salvos o no, lavados por su sangre o no, hermanos, la realidad es que seguimos siendo pecadores, que necesitamos de su gracia. Y toda la vida lo vamos a necesitar. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque esa es la realidad de nuestras vidas. Esa es la verdad. Lo vamos a necesitar toda nuestra vida. Hermanos, ¿sabe por qué terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús? No lo hacemos solo porque así lo hacen los demás. Lo hacemos porque cuando oramos de esa manera estamos diciéndole a Dios todo lo que te he pedido, todo lo que te he dicho, ¿verdad? Señor, no tengo ningún derecho a decírtelo, pero sé que puedo hacerlo por lo que Cristo ha hecho. Puedo hacerlo por los méritos de Él. Hermanos, si podemos hablar con Dios, si podemos comunicarnos con Él, es solamente por Cristo. Porque nosotros seguimos siendo pecadores. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver ahora, hermanos, a continuación, algunos principios, ¿verdad?, que la palabra nos enseña y que debemos, de hecho, aprender para cuidarnos del orgullo. El primer principio lo encontramos en Proverbios 30:32. Dice, si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado en hacer mal, pon el dedo sobre tu boca, así, ¿no?
Hermanos, en la clase pasada vimos la sabiduría, ¿verdad? Vimos que es sabio examinarnos para ver si estamos, de hecho, procurando, ¿no?, enaltecernos. ¿Para qué? Pues para que podamos detenernos a tiempo. Porque miren, hermanos, el orgullo muchas veces sale por los labios. A veces cuando hablamos debemos analizar nuestras palabras. Solo hablamos de lo que somos, o de lo que hacemos, o de lo que ya hicimos, o de lo que logramos. O cuando hablamos nos enaltecemos a nosotros mismos, ¿no? Y la palabra nos dice ahorita, ¿verdad?, lo que leímos, que si en un momento nos vamos a exalzar, que dice que pongamos el dedo sobre nuestra boca, o sea, así, ¿verdad? Y es por nuestro bien, hermanos, para no caer precisamente en orgullo y para evitar también que otros caigan en otro pecado, que es la exaltación del hombre. Porque cuando un hombre está ensalzándose a sí mismo, ¿qué provocas? Que otros hermanos te vean y, ay, hermano, ¿verdad? Y los podemos hacer caer en ese pecado, ¿verdad?, de estar ahí en la exaltación del hombre. Hermanos, el que solamente habla de sí mismo, el que solamente habla de sus virtudes, que solamente habla de sus cualidades, ¿verdad?, es porque de eso tiene lleno el corazón, de sí mismo, ¿te das cuenta? Entonces, el primer principio está ahí, hermanos. Si neciamente procuras enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo, ¿verdad?, sobre tu boca. El segundo principio, Proverbios 16:5, dice: abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente, dice Dios, no quedará sin castigo. Es muy importante este principio, lo voy a explicar, hermanos. El orgullo, hermanos, siempre es castigado. Cuando somos orgullosos, hermanos, Dios va a permitir que pasemos por situaciones muchas veces difíciles. ¿Para qué? Para que seamos humildes, para que valoremos, para que dejemos de sentirnos más que los demás, hermanos. A veces nuestro orgullo nos lleva a ver a los demás, ¿no?, como menos dignos, ¿verdad? Si los demás no tienen lo que nosotros tenemos, ya sea dinero, posición, apariencia o habilidades, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Los vemos por debajo del hombro, ¿no? Les damos un trato menos digno que el que le damos a los que parecen a nuestra altura. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el orgullo nos hace altivos. El orgullo nos lleva a querer comernos el mundo. ¿Y cómo terminamos, hermanos? Comiendo algarrobas, como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando estábamos, según nosotros, destinados a ser los grandes. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque vemos a los demás como menos importantes. No somos agradecidos con aquellos que nos dan un servicio. Al contrario, hermanos, les menospreciamos. Hermanos, podemos ser eruditos, podemos ser algún juez, algún abogado, algún licenciado, algún médico, político. Pero ¿sabes qué, hermano? La cajera del supermercado que te cobra es tan digna como tú. Y a veces, hermanos, como iglesia, también podemos no tener discernimiento en cuanto a esto. Porque miren, déjenme explicar algo. Cuando alguien sufre en la iglesia, pon atención en esto. Cuando alguien sufre en la iglesia, a veces inmediatamente buscamos ayudar, ¿verdad? Y eso es correcto. Tampoco quiero que me malinterpreten. Pero miren, es correcto porque Dios nos llama a ser generosos. Claro, pero en ocasiones es necesario poder tener una vista, ¿verdad? O poder tener vista, porque, hermanos, quien está sufriendo puede ser un hermano que por orgullo está siendo tratado por Dios, y hay que dejar a Dios hacer su trabajo. A veces vemos a alguien llorar y tenemos el instinto automático de querer hacer que deje de llorar, ¿verdad? Y hermanos, las lágrimas en muchas ocasiones son buenas. Por ejemplo, un hombre que ha engañado a su mujer, pues no vamos a ir a decirle, ay, no llores, ¿verdad? No, hermanos, es necesario que aprenda de su error. Es necesario que sufra el daño, ¿verdad?, que ha provocado. De hecho, tiene que reflexionar sobre su pecado para que luego lo valore y no lo vuelva a hacer. Pero si nosotros vamos y al minuto ya estamos ahí consolándole, pues, hermanos, no va a crecer.
ni se va a dar cuenta que cometió pecado. Y con esto, hermanos, no estoy hablando de tratar mal, ¿verdad?, al que comete una falta, ¿no, hermanos? Nuestra actitud no debe de ser esa. Pero sí debemos estar conscientes que Dios, hermanos, no va a dejar al orgulloso sin castigo. Y muchas veces nos podemos encontrar, poniendo la mano en el trabajo de Dios, ¿verdad? Que Él está llevando a cabo en las personas. Y si somos nosotros también, la otra parte de la moneda, hermanos, si somos nosotros los que nos encontramos siendo reprendidos por Dios, pues esa es una buena señal, porque Dios reprende a sus hijos, hermanos. Peor sería que ahí nos dejara, ¿verdad? Pero bueno, Dios trabaja con nosotros porque Él nos ama. Ahora, el tercer principio, hermanos, Mateo capítulo 7, versículo 3. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Miren, hermanos, una persona orgullosa siempre encuentra defectos en otros y siempre está señalando sus faltas. Una persona orgullosa siempre encuentra pecados en otros y no puede observar los suyos propios. Ahora, un creyente humilde, hermano, reconoce que hay tanto trabajo, ¿verdad?, que hacer en su propio corazón, que realmente no tiene o no invierte tiempo en la vida de los demás, en ese aspecto. ¿Me explico? El orgulloso habla de los efectos del otro, ¿verdad? Y lo hace con terceras personas, es lo peor. Y quiere hacer notar a otros, ¿verdad?, cuán pecadora es esa persona. Y que otros también lo juzguen. De hecho, el orgulloso pone cargas muy pesadas sobre otros, ¿verdad? Pone pesos de culpa sobre los demás, pesos que los aplastan, ¿no? Y no puede mirar lo bueno de los demás, solo está viendo lo malo. No puede valorar lo que los demás hacen. Un orgulloso es como un cazador de defectos, ¿no? Así que, hermanos, de esto también debemos tener cuidado, ¿verdad? Cuidado, hermanos, con señalar faltas ajenas, ¿no? Entonces ahí con el dedo señalando, fulanito se equivoca en esto, hace esto y eso mal. Esa es una fuente de orgullo, hermanos. Es alguien que solamente está señalando culpas, ¿verdad? De hecho, un orgulloso piensa que él no se equivoca. Y de hecho piensa que él no hace esto que estoy mencionando. Él cree de hecho que todo lo hace bien, ¿verdad? Y un orgulloso que hace esto, ¿verdad?, está diciendo, bueno, todos esos hermanos o todas esas personas son una bola de inmundos pecadores y yo no lo soy. ¿Se dan cuenta? O también dice, bueno, yo haría todo esto mejor que esa persona si yo estuviera en su lugar, ¿no? Entonces, cuidado con eso, hermanos. El cuarto principio, ¿verdad?, del orgullo lleva a la autojustificación. Miren, hermanos, el orgulloso siempre se defiende ante las acusaciones. Siempre va a justificar sus acciones. Una persona orgullosa, cuando se le da un consejo, siempre responde, sí, eso yo ya lo sé. Y siempre está a la defensiva, ¿no? Cuando alguien le dice, oye, yo creo que no está bien, eso no está bien, ¿qué es lo que dice un orgulloso? No, yo no lo veo así, ¿no? O cuando alguien le dice, oye, yo creo que actuaste de una manera incorrecta, inmediatamente dice, no, yo no lo veo así tampoco, ¿verdad? Entonces el orgulloso siempre tiene un porqué, ¿verdad?, que lo justifica. ¿Se dan cuenta? De hecho, los ojos del orgulloso no pueden mirar hacia sí mismo, solo pueden ver hacia los demás. Pero lo triste, hermanos, es que cuando nosotros somos orgullosos, todos se dan cuenta. Solamente nosotros no queremos ver, ¿verdad? No queremos, porque de que lo podemos ver, sí, pero no queremos ver que somos orgullosos. Y siempre que reaccionamos a la defensiva, ¿verdad?, cuando alguien nos dice algo, hermanos, eso es orgullo. Eso es puro orgullo. Jonathan Edwards dice que para el cristiano humilde, mientras más el mundo está contra él, el cristiano humilde es más callado y va a estar más quieto. A menos que si está en su cuarto de oración, ahí nunca debe de estar callado. Spurgeon dice que si a ti, hermano, alguien
piensa mal de ti, ¿verdad? Dice, no te enojes contra él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Y si alguien pinta un cuadro moral de ti y ese cuadro es muy feo, dice, quédate satisfecho porque todavía necesitaría unos toques de negro, ¿verdad? Para acercarse más a la realidad de tu vida. Así que, hermanos, el creyente humilde no se tiene que defender. Pongan atención en eso, hermanos. El creyente humilde no tiene que ponerse a las alturas de las acusaciones, ¿me explico? El creyente humilde deja que hablen, ¿me explico? Porque sabe que cuando la gente habla, probablemente tenga razón de muchas cosas. Es necesario escuchar, hermanos, y abrir nuestros oídos a las críticas ajenas, ¿sí? Porque pueden tener cierta verdad. Hay veces que no solamente una persona nos dice que estamos mal. A veces son 2, 3 o 4, ¿no? Y nos lo dicen. Y si eres orgulloso, tú vas a decir, pues yo no lo veo así. ¿Verdad? Y si tú dices eso, pues ya ni qué hacer, hermanos. Estás cegado. El orgullo, hermano, no nos deja escuchar las críticas. ¿Verdad? Es cierto que algunas personas no nos van a criticar para edificarnos, eso es cierto, claro. Es cierto que otros nos van a acusar injustamente, hermanos, pero un creyente humilde puede entregar todas esas acusaciones en manos de Dios y dejar que Él haga justicia. Hermanos, ya dejemos de defendernos, dejemos de justificarnos ante las críticas, ante las acusaciones. Dejemos nuestra defensa, ¿sí? Si es que la hay, digo. En manos de Dios, ahí dejémosla. Él es el que nos justifica, Él es el que nos defiende. Y si alguien tiene razón en su crítica, hermanos, si lo podemos ver y aceptar, vamos a encontrar un gran fruto en ello. Y si alguien nos critica injustamente también, entonces descansa, porque Dios es quien va a hacer justicia. De hecho, Pablo habla a los romanos en el capítulo 12, y dice, amados, nunca se vengan ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Verdad? El quinto principio, hermanos, el orgullo lleva a estar desesperados por atención. Hermanos, el orgullo demanda constantemente atención. Que si no lo voltearon a ver, que por qué no lo voltearon a ver. Que si no lo saludaron, que por qué no lo saludaron. O que si no le llamaron, que por qué no le llamaron. Siempre quiere ser el centro de atención. Quiere que él se le vea. Quiere ser el protagonista de la fiesta. Quiere que se le note. Que se le necesite, ¿no? Que otros dependan solamente de él. Que sus amigos sean solamente sus amigos y de nadie más, ¿verdad? El orgulloso, hermanos, no le gusta que otros tengan la palabra. Quiere que todos le pongan atención. Y cuando se trata de escuchar a otros, se distrae o no escucha con atención, etc. Bien, hermanos, un creyente humilde busca la participación de otros en las conversaciones. Puede escuchar a otros con atención porque les considera dignos y valiosos. Y porque sabe también que lo que tienen que decir los demás, pues también es importante, ¿verdad? La palabra dice que Juan el Bautista, ¿recuerdan ahí en Juan 3:30? ¿Qué fue lo que él dijo? Dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Miren, Juan el Bautista, hermanos, no buscó el protagonismo. De hecho, él no se ofendió cuando sus propios discípulos siguieron a Jesús. Él supo, ¿verdad?, cuándo hacerse a un lado. ¿Se dan cuenta? Y la palabra, hermanos, nos llama, de hecho, a tener una actitud humilde y nos llama a considerar a otros como más importantes que nosotros mismos, ¿verdad? En Filipenses 2:3. Así que, hermanos, qué duro es el trato del Señor con los orgullosos, ¿no? Pero qué grande también es la recompensa del Señor para los humildes. Y esa no es una tarea fácil, hermanos, pero meditemos un poco en la humildad de Cristo. Que Él, hallándose en forma de Dios, dice que se humilló hasta ser semejante a un hombre. Y ya estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Piensa eso, hermanos. Si Cristo pudo humillarse siendo Rey de Reyes, siendo Señor de Señores,
Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? Se acabó ya eso de querer ser grandes, de ser orgullosos, hermanos. Y cuando sintamos la tentación de enaltecernos, de sentirnos más que otros, de sentirnos, ¿no?, menos pecadores que otros, cuando tengamos esa tentación de juzgar con severidad las faltas de otros, o esa tentación de justificarnos o de defendernos, o de buscar desesperadamente tener la atención de otros, hermanos, ahí recordemos a Cristo, nuestro Dios, que sufrió tal humillación por amor a nosotros. Tomemos su yugo sobre nosotros, aprendamos de Él, que es manso y humilde. Cristo utilizó muchos estos ejemplos prácticos en su tiempo. Cuando Él estaba diciendo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, eran ejemplos que la gente entendía muy bien. Me recuerdo cuando yo era más joven, a veces acompañábamos a mi papá a sembrar y llevábamos el arado con 2 bueyes amarrados con un yugo, y pues la fuerza de los 2 bueyes ayudaban a que al arar la tierra fuera más fácil, ¿no? Pero había ocasiones que poníamos a un buey que ya estaba experimentado en el yugo y se ponía a un novillo, o sea, un buey nuevo, ¿no?, que iba a aprender a unir su fuerza a ese buey que ya podía y entendía cómo era el tema de arar la tierra. Entonces el novillo no quería unir su fuerza al otro buey, y en las primeras ocasiones, empezaban a caminar y no quería, y se jalaba hacia un lado y a veces hasta terminaba volteado, ¿no? Y tenía que pasar un proceso para aprender a unir él su fuerza con el otro buey, y entonces ya podía seguir arando. Por eso cuando Jesús está diciendo eso, tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de Él, aprendan de mí, que soy manso y humilde, hermanos, nos va a doler. Yo recuerdo cómo se ponía ese toro y gritaba y terminaba tirado con el cuello todo torcido porque no quería aprender todavía, hasta que ya aprendía, ¿no?, y podía hacer el trabajo. Tomemos el yugo de Cristo, hermanos, aprendamos de Él, aprendamos a ser mansos y humildes. Hermanos, Cristo podía nacer, Él pudo nacer en un hotel de 5 estrellas. Él lo podía hacer. Si alguien lo podía hacer era Jesús. ¿Y qué pasó, hermanos? Él nació en un pesebre. Si alguien podía entrar en un corcel blanco a Jerusalén, ¿verdad?, era Cristo. Sin embargo, Él entró en un pollino. Hermanos, si alguien podía andar con zapatos reales, ese era Jesús. Sin embargo, Él vino a andar con sandalias. Si alguien podía ser millonario, ¿verdad?, era Jesús. Pero Él fue alguien sencillo, fue alguien sin recursos. ¿Te das cuenta? Si alguien podía tener el mejor lugar para quedarse, ese era Jesús, hermanos. Sin embargo, Él viene y dice que Él no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Hermanos, si Él siendo Dios se humilló, ¿qué estamos haciendo nosotros viviendo con tanto orgullo, sintiéndonos tan importantes y queriendo ser grandes, ¿no?, cuando no somos nada realmente? Tenemos que recapacitar. Por eso Pedro escribe en su primera carta, capítulo 5, humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, la mejor manera de luchar contra el orgullo es enfrentarnos a nuestra realidad, es reconocer ese pecado en nosotros y arrepentirnos. Y la mejor manera, de hecho, para darnos cuenta si somos orgullosos, hermanos, es mirando nuestras vidas y comparándonos con Jesús. No te compares con otras personas porque siempre tú te vas a poner como mejor que ellos. ¿Quieres saber si eres orgulloso? Compárate con Jesús. Porque ahí vamos a ver que no somos, hermanos, no somos mejores que los demás, ¿verdad? Es más, ni siquiera estamos cerca de serlos. Alguien
de nosotros puede decir que no somos orgullosos, ¿verdad? Si nos vemos entre nosotros mismos. Pero si vemos a Jesús, claro que nos vamos a dar cuenta que somos muy orgullosos. Spurgeon dijo, mídete con el Maestro, no te midas con los demás, mídete con Cristo. Y entonces no encontrarás más lugar para el orgullo. Hermanos, cuando nos comparamos con Cristo, ya no nos van a quedar ganas de mirar a alguien más. Así que analicemos, ¿verdad?, nuestras vidas a la luz de estos principios y respondámonos con sinceridad si somos orgullosos. Hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él nos haga humildes como Él es humilde. Hermanos, en la iglesia de Cristo no hay lugar para el orgullo, porque el orgullo solamente lastima a la iglesia. El orgullo la divide, hermanos, la quebranta. Así que hay que pedirle al Señor un espíritu humilde y manso, ¿verdad?, para que podamos ser de bendición para el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Aquí les dejo las preguntas para que las puedan comentar con sus discipuladores. ¿Soy alguien que me humillo ante la presencia de Dios? ¿Reconozco que todo logro o habilidad que poseo lo he recibido de Dios? ¿Le atribuyo a Dios todo lo que he logrado? ¿Sí? Que es por la gracia de Él. ¿Cómo es mi reacción cuando alguien me trata mal o cuando alguien no opina de la misma manera que yo? ¿Cómo reacciono? ¿Reconozco también el valor que otros tienen? ¿Soy sensible a los sentimientos de los demás? ¿Soy amable? ¿Soy cortés con otras personas? ¿Soy una persona iracunda, impulsiva o peor aún, ¿no?, vengativa? ¿Soy alguien que busca la aprobación de los hombres en lugar de la de Dios? ¿Soy alguien que se detiene a examinarse constantemente para ver si ando enalteciéndome de alguna manera? Y cuando hablo, me encuentro frecuentemente solamente hablando de mis virtudes y de mis cualidades. ¿Y cómo es mi trato hacia personas que me brindan un servicio? Por ejemplo, los meseros. ¿Cómo les trato? ¿Cómo trato a las enfermeras? A los cajeros en el supermercado. A mis empleados, ¿cómo los trato? ¿Soy alguien también que señala duramente las faltas en otros? ¿Cómo reacciono ante las críticas y acusaciones de otros? ¿Busco justificarme? ¿Busco defenderme? ¿Soy alguien que demanda constantemente la atención de los demás? ¿O escucho con atención cuando otros hablan? Porque les considero también dignos y valiosos. Así que, hermanos, aquí están las preguntas. Oramos que Dios continúe su obra en nosotros y que Dios nos conceda estas cualidades, ¿verdad?, la mansedumbre y la humildad. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, como hemos visto, a tomar tu yugo. Ayúdanos a aprender de ti, a ser mansos y humildes de corazón. Señor, ayúdanos a no ser más orgullosos. Que no bajemos la guardia ante esta debilidad en el carácter. Que no seamos iracundos, Señor. Queremos aprender de ti, a ser mansos y humildes de corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.